Así suenan mis perros, podcast escucha, cuando me están dando besos. O lamiendo. O como lo que sea que se llame como que los perros hacen. Anyways, tengo 2 chihuahuas y son chidos. Bienvenidos al podcast de Julio. Perdón por eso, podcast escucha. ¿A ti qué te importa cómo suenan mis perros? Ay, Dios santo, Dios santo. Pero si todavía estás aquí, podcast escucha, si todavía estás aquí y no te perdí en esos primeros 5 segundos de este episodio número 19, podcast escucha, un aplauso para ti que ya estás aquí con nosotros en este episodio número 19. Podcast escucha, este es el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú, podcast escucha, ya puedes llamarme. Ya estamos aquí en confianza, ya hasta te estoy contando cómo suenan mis perros cuando me dan besos. Podcast escucha, tú puedes llamarme ya Julio Suárez. Bueno, podcast escucha, como ya te decía, otro aplauso. Ahora estamos celebrando, podcast escucha aquí en el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú me puedes llamar Julio Suárez, podcast escucha. Pues, ¿qué te puedo decir, podcast escucha? Ya estamos aquí, ya, episodio número 19. Bendito sea Dios. ¿Quién habría imaginado? Look at us, baby. Look at us now. Dice la canción. Nadie hubiera imaginado que después de ya 19 semanas, podcast, ya 19 semanas, ya son varios meses. 19 entre 4, pues ya, a ver, 4 por 4, 16, nos agrégale otra. Ya van como 5 meses de este podcast de Julio Suárez, podcast escucha. Y no sé si la verdad lo hice bien o no, pero si no lo hice bien, ahí tú me mandas un mensaje diciéndome así, güey, pues claro que no son 5 meses, güey, literalmente nomás son 4 semanas con esto. Tú mándame eso, podcast escucha, como ya tenemos esta preciosísima costumbre de mandarme mensajes, que la verdad es una de mis costumbres de este episodio, de este podcast, que más me encantan, podcast escucha. ¿Qué te iba a decir? Tenía una idea. Yo la verdad no sé exactamente qué es lo que siento en mi corazón que estaría chido hacer, pero quiero hacer, quizás, o sea, no quiero hablar antes de tiempo, pero quiero más o menos como decir, para ver si estuvieras interesado o interesada, podcast escucha, en este proyecto o en esta manera de hacer un podcast que se me está ocurriendo. La manera es básicamente esta, es que un episodio bonus al mes, donde es un episodio del podcast, pero es live en Instagram o en Facebook. De repente no sé qué es lo que voy a usar, o si puedo usar los dos, si agarro una aplicación que me ayuda a estar live en 3 o 4 lugares al mismo tiempo, como lo están haciendo ahorita muchas de las iglesias que están teniendo sus servicios en línea. No sé qué hacer exactamente, pero se me ocurre como qué sé yo, un viernes en la noche, las 7 de la tarde, estar escuchando música contigo y en sí no solamente, o sea, de todo tipo de música, como este viernes vamos a escuchar puro reggae, y escuchamos reggae como por unos, qué sé yo, 20 minutos o algo así, o vamos a escuchar puro merengue o pura cumbia o puro rap o qué sé yo, y nomás así un momentito donde tú ya tienes tu bebida de preferencia. Yo tengo mi cheve, yo tengo mi cafecito o lo que sea, o mi agua, de repente no, lo que esté tomando en ese día, y estamos live en Facebook o en Instagram, y de repente hacemos una oración, o sea, es como una fiesta / oración / leer la palabra de Dios / tomarnos nuestra cervecita o algo así. Yo no sé, podcast escucha, si tú estarías interesado o interesada en algo así, más o menos un viernes por la tarde, qué sé yo, pero pienso que lo voy a empezar a hacer. Nomás una vez como al mes.
para empezar, si funciona mejor y si me encanta el formato, porque nunca lo he hecho, porque es literalmente hacer como esto, no solamente enfrente de la cámara, que yo puedo borrar todos mis errores o después volver a grabarlo si no me gustó mucho, sino quedé satisfecho con el material. Es algo más como ya enfrente de la gente. Aunque la verdad no pienso que muchos lo van a estar viendo en ese momento, como diferentes lives que he hecho usualmente en Instagram, usualmente los hago en Instagram. En el momento hay como una o dos, como tres, cuando mucho, como 15 personas en el live, ahí viéndome, ¿verdad? Pero después ya mirando el video, regreso y veo las estadísticas y dice, oh no, este video lo miraron 200 personas, pero a mí se me hace como que algunas personas lo miran cuando ya no estás live, cuando ya no... cuando ya no sienten ese como saludos a esta, saludos a fulano, saludos a esta, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, sabes, como cuando te metes en no sé si alguna vez te ha pasado eso, que te metes en los lives de tus amigos o de las personas a las cuales sigues, y usualmente pasa cuando no son gente famosa, porque cuando es gente famosa ya están como miles y miles de personas y tú sabes que no te van a hacer una pregunta específicamente a ti, pero cuando estás como en como cuando te metes a un live y dices, mira, esta persona está teniendo un live, y le haces clic y dices, ay, güey, soy el único, o nomás hay como 2 o 3 personas que lo están viendo. Entonces la persona, hola Julio, ¿cómo estás? Y tú, pues bien. Bueno, tú no dices estoy bien, porque tú no serías Julio en este ejemplo, pero no sé si alguna vez te ha pasado que te metiste a un live así nomás por chismoso. Podcast escucha, vamos a ser sinceros, nomás porque estabas viendo, ¿qué estará haciendo este vato? ¿Qué estará haciendo esta muchacha? Y pues te metes al live y eres como como 2 personas. Yo estoy preparado para eso, podcast escucha. Yo estoy preparado para que si de repente hago un podcast bonus live cada mes, yo estoy preparado para las consecuencias. Yo sé que en el momento van a ser como 2 personas, 3 personas las que están tuning in, las que están en ese momento en el live, y nomás les voy a decir hola, o ni siquiera les voy a, o sea, no te preocupes, no te voy a hacer sentir mal, podcast escucha. No vas a tener que estar así como, ay, güey, no manches, güey. Y si tú que estás escuchando este podcast escucha, si tú no tienes mis redes sociales, pues las voy a poner en la descripción de este episodio. En Facebook básicamente estoy como Julio Suárez. En Instagram estoy como julio.cesar.suárez. Y sí, podcast escucha, pues déjame saber que si estarías interesado o interesada, o si sería algo que quizás pues estaría de repente chido, porque estamos en Instagram Live o en Facebook Live. Tú ahí me puedes recomendar, pon esta canción o esta otra, o me puedes hacer una pregunta, ya sea personal o ya sea más genérica o más general. No sé la verdad cuál es el término, pero tú ahí me puedes decir, podcast escucha, si estarías interesado o interesada en más o menos algo así, o si suena chida la idea. Y la verdad, para serte completamente sincero, si de repente no suena chida la idea, pues de todos modos lo voy a hacer, podcast escucha, porque pero lo voy a hacer con menos entusiasmo, podcast. Bueno, no, con el mismo entusiasmo, pero lo voy a hacer con un poquito dolor, con un dolor en mi corazón, porque tú pensaste que no fue una buena idea, y a mí me interesa mucho tu opinión, podcast escucha, pero al mismo tiempo es algo que yo quiero hacer. Así que tú ahí me dejas saber qué pedo con esa idea de hacer el podcast, pero live. O sea, literalmente live en Instagram o en Facebook. Y pues es lo que estoy pensando últimamente. Por favor, ora por mí para hacerlo de la mejor manera posible y para pues ayudar al mayor número de personas posible, y ni siquiera número, sino ayudarles de la mejor manera posible. El caso es que podcast escucha, ya, vamos al punto siguiente, punto número 2. Fuimos a Florida, mi esposa y yo, este fin de semana. Como ya te contaba en el podcast anterior, pasó una tragedia en la familia de mi esposa. Lamentablemente, el hijo menor del hermano mayor de mi esposa, o sea, el sobrino de mi esposa, pues falleció en un accidente automovilístico. Bueno, él iba en una moto, pero lamentablemente pues falleció. Y podcast escucha, este fin de semana fue un fin de semana de sentimientos encontrados.
Pero yo no te voy a estar aquí contando exactamente todo acerca de nuestra familia en Florida, sino pues porque eso es más personal, ¿verdad? Que sí, podcast escuchas un poquito pues más personal y pues quizás lo que sí te puedo contar son como cosas como que vi en Florida, cosas que pasaron en este viaje que de repente se me hicieron así como, mira, qué chido, nunca había visto eso, algo así más o menos. Pero pues primero que todo, nomás quiero contarte que se me hizo muy, pero muy bonito que conocí a muchísimas personas que son mis familiares por parte de mi esposa. Podcast escucha, y se me hizo tan bonito conocer a todas estas personas. Lamentablemente por las circunstancias por las cuales estábamos pasando este funeral de este sobrino de mi esposa, pero al mismo tiempo, podcast escucha, fueron como emociones raras, porque pues lógicamente tristes por la muerte, el fallecimiento de nuestro sobrino, pero al mismo tiempo como había momentos de felicidad, porque, por ejemplo, yo nunca había conocido a mi cuñado allá en Florida, y la verdad que él y toda su familia, podcast escucha, yo no te miento cuando te digo, nos hicieron realmente sentirnos en casa. Yo no sé si tú conoces a gente que de repente ellos tienen un don tan bonito de la hospitalidad. Yo no sé si tú conoces, yo tengo amigos, literalmente, por ejemplo, yo le digo mucho bueno, no tanto como quisiera, pero sí les he dicho a mis amigos de parte, mis amigos tan cercanos unos de mis mejores amigos en la banda de Skamen, yo le he dicho a Yuri y a Diego que ellos tienen un don tan bonito de la hospitalidad. Literalmente, pues todos estos años que hemos estado juntos como ministerio musical, como banda, pues ellos han puesto siempre su casa, ya sea, o sea, han habido como 3 diferentes casas, pero siempre su hogar es un hogar donde podemos reunirnos todos, donde podemos pues practicar, tomar un cafecito, festejarle de repente cuando alguien cumple años. Y la verdad, pues siempre te hacen sentirte como que esa es tu casa. Y podcast escucha, quiero decirte que mi familia allá en Florida, que conocí, mi familia por parte de mi esposa allá en Florida, literalmente nos hicieron sentir así, nos hicieron sentir en casa. Y fue algo tan bonito para mí que si alguno de ellos está escuchando en este momento, pues nomás les quiero pues dar las gracias. Ya se las di allá, pero también, bueno, ya les di las gracias allá, pero también a través aquí públicamente en este podcast de Julio Suárez, yo les quiero pues dar las gracias a esa familia en Florida que literalmente nunca los había conocido, nunca había hablado con ni uno de ellos, pero sin embargo nos hicieron sentir literalmente como lo que somos, que es familia, y en casa, fuimos como también recibidos, se podría decir, y eso se me hizo chido. Y la verdad, porque escucha, la razón por la que te digo esto es porque he estado pensando en eso en este fin de semana y en esta semana, y a mí me gustaría tener ese don de hospitalidad. Me gustaría hacer que cuando la gente, a pesar de que quizás de repente nunca he hablado con alguien, hacerlo sentir como que, tú y yo, como tú eres mi familia en sí. O sea, bien chido, bien chido. Y eso es básicamente, o sea, se me hizo muy, pero muy bonito, podcast escucha. Otra cosa que viví en Florida que me impactó mucho, en la casa de mi cuñado ahí y toda su familia, hay un lago atrás, podcast escucha. O sea, un lago, literalmente un lago. Y nos estaban contando cómo de repente, pues con las redes pueden pescar, pues atrás de ahí y literalmente pues sacar así como pescados, pues unas carpas pues de este tamaño. Está chido. Y si tú estás escuchando, nomás hice como de 12 pulgadas. Hice las manos así como de ese tamaño.
si solamente estás escuchando este episodio a través de Spotify o a través de Apple Music o de Apple Podcast o a través de Google Podcast, o si lo estás viendo a través de YouTube, pues entonces sí viste cómo le hice con las manos, pero podcast escucha, básicamente eso, o sea, estaría bien chido pues tener un lago en mi yarda trasera donde puedo ir a pescar. Eso estaría muy chido, y así que me encantó mucho de esa casa de mi cuñado allá en Florida. Otra cosa que vimos en ese lago, que vimos ahí en la yarda trasera de mi cuñado y que yo nunca había visto, podcast escucha. Recuerdo que estaba hablando con Iván y con Diego de Scamen a través de FaceTime, porque me estaban diciendo cómo habían puesto nuevo césped, nuevo pasto en la casa de Diego, y me lo estaba enseñando, y pues estaba chido, pero de repente, mientras que estábamos teniendo esta FaceTime call, esta llamada pues a través de FaceTime, llegó mi esposa y tocando en el cuarto y me dice: oye, allá en la yarda trasera hay un águila cazando un pato. Y cuando digo cazando, no digo así como que estaba una pareja de patos y el águila estaba. Imagínate que el águila estuviera. Ay, yo, señor águila, los declaro marido pata y marida pata, o pato, marido pato y marida pata. No sé, la verdad. El caso es que literalmente, podcast escucha, no estoy hablando de ese tipo de cazar, como cuando se casan las personas. No, estoy hablando de cazar con Z, o sea, como cazar con Z. Cuando literalmente mi esposa me dice eso, yo salgo y toda la familia está viendo así en la yarda trasera. Haz de cuenta que nomás abres tu yarda trasera y literalmente, podcast, escucha esto. Había un águila, like a bald eagle, like como esas águilas americanas que tienen blanco así y luego café, y así exactamente, podcast, escucha. Así como te la imaginaste, sí, así. Y en su, no sé si se dice garra, ¿sí se dirá garra lo que tienen las aves? O nomás las que tienen como los diferentes tipos de animales, como una garra de león. ¿Se puede decir una garra de águila? Bueno, en su garra, le vamos a poner así, si no es el término correcto, garra, para un águila o algún pájaro, entonces tú puedes decir, pues no, güey, pues no se dice garra, güey, se dice de esta otra manera. ¿Sale? Me puedes mandar un mensaje, podcast escucha. El caso es que literalmente un águila... Bueno, ok, una pausa aquí, una pausa. ¿Águila es masculino o femenino? ¿Es un término masculino o un término femenino, podcast escucha? O sea, ¿le vamos a decir un águila o vamos a decir una águila? Porque, o le vamos a decir el águila o la águila. ¿Cómo se dice? Porque escucha, porque si se dice el águila, pues entonces la gente está güey cuando dice, o no está güey, pero está equivocada cuando dice bueno, cuando dicen esto ya en sí están equivocados, pero que dicen que le van a las Águilas del América. ¿Son las Águilas del América o son los Águilas del América? Podcast escucha, tú que estás escuchando en tú que quizás conoces la lengua española mejor que yo, podcast escucha, porque para serte sincero, parece que cada episodio paramos por un instante en este podcast porque no sabemos cómo decir las cosas, pero... No, pues tenme un poquito de paciencia, podcast escucha. Yo me vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 12 años. Todavía no desarrollaba mi lingüística. Ni siquiera sé si se dice así, la verdad. O mi vocabulario español. Y podcast escucha, pues corrígeme. Corrígeme, podcast escucha, dime, pues claro que se dice el águila, güey. Pues claro que sí, se dice un águila, güey. No, claro que se dice la águila, güey. Una águila como las Águilas del América. Tú dime, podcast escucha. ¿Cuál es el término correcto para la palabra águila? ¿El término águila es un término masculino o un término femenino? Tú ahí, dime, mándame, podcast. Sácame de la duda, podcast escucha. El caso es que por ahorita, pues vamos a hablar como nos salga. En algunas frases voy a decir él, en otras frases voy a decir la águila, y nomás tú corrígeme después, podcast escucha. Pero el caso es que el águila
estaba con su garra al lado del lago y ya tenía al pato de la cabeza. Y después el pato como que se le movió poquito y todos los patos estaban como viendo como cuac, 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 como no manches, güey, deja nuestro amigo pato, güey. Y de repente como que el pato estaba como luchando un poquito contra la garra del águila y se le soltó. Pero el águila lo agarró al pato del cuello. Entonces imagínate del pescuezo, podcast escucha. Tú hubieras dicho, este pato ya se murió. Este pato ya se convirtió en comida de águila. Pero lo curioso fue esto, podcast escucha, que literalmente en el momento más difícil de la vida de este pato, podcast escucha, el pato no se daba por vencido. No se daba por vencido. Y literalmente, podcast escucha, a través de aletear un poquito más hacia el agua, el pato logró hacer que el águila soltara su cuello, podcast escucha. Y entonces, porque yo me imagino que el pato quería irse más adentro del agua porque sabía pues que el águila pues no se iba a meter al agua o no nada igual que los patos, porque pues los patos pueden sumergirse en el agua. Entonces yo más o menos vi como ya más o menos como pensando, ¿cómo se les zafó? ¿Qué fue lo que pasó? Mi conclusión fue que el pato como que aleteó más para donde estaba el agua y entonces el águila ya no pudo, porque es el agua. El águila, a pesar de tener garras, sus garras no le sirven en el agua. Y la mano o la pata del pato, la pata del pato. La pata del pato, pues ya ves que tiene como cositas para nadar mejor. Pues sí le sirvió, así que el pato pudo zafarse del águila gracias a sus patas. Estaría chido, ¿no? Y también había como muchos patos ahí alrededor, entonces cuando digo se salvó gracias a sus patas, pues puede ser como sus patas para nadar o sus patas, sus homies ahí, sus patos femeninos. Bueno, podcast escucha. El caso es que vi eso en la yarda trasera de la casa de mi cuñado allá en Florida. Y podcast escucha. Sinceramente te puedo decir, nunca he visto algo tan emocionante en mi yarda trasera. Podcast escucha. O sea, vivimos en diferentes mundos. Estuvo chido. Yo me quedé pensando, ¿cuántas cosas, cuántas aventuras no he visto en otras yardas? Y pues no sé. Eso no tiene nada de sentido lo que acabo de decir. Pero se me hizo chido. Se me hizo muy, muy chido como había un lago en la yarda trasera de mi cuñado. Y también vimos alrededor de ese lago donde también se puede pescar. Vimos como un pato sobrevivió la peor circunstancia de su vida. Y podcast escucha, se me hizo así como un poquito metafórico. Se me hizo así como, mira, qué chido. O sea, no te des por vencido, aunque la garra del águila ya esté en tu pescuezo, Julio. No sé, se me hizo chido. Se me hizo chido porque bien hubiera podido este pato pues decir, pues ni madre, pues ya me llevó la chingada. Perdón por la expresión. Pues chale, pues qué gacho, güey. Ya me agarró el águila, ya estuvo. Pero no, este pato luchó. O la pata, no sé si era varón o hembra. El caso es que se me hizo chido y se me hizo así como una metáfora como, güey, no te des por vencido a pesar de cuando las cosas se miran tan gachas en tu vida. Y quizás ese es un buen segmento, podcast escucha, para hablar de lo que quería hablarte hoy. Y de lo que quería hablarte hoy es acerca de las tormentas, problemas, dificultades, tempestades que llegan a tu vida de repente, donde tú pues ya estás así como, ay, me voy a morir, o ya me tiene el águila por el pescuezo. Y pues podcast escucha, pues básicamente estuve pensando acerca de todo esto este fin de semana y hay algo que se me vino mucho como en oración, en estos momentos difíciles que quizás estás pasando en tu vida. Y quizás yo también estoy pasando en mi vida, podcast escucha. Y como muchas veces en medio de esos momentos difíciles, imagínate como ese pato que tiene
la garra del águila en su pescuezo, puede haber momentos en tu vida donde literalmente te puedes sentir de esa manera. Y donde piensas que pues en sí la esperanza pues ya se está terminando, donde piensas en sí que pues sientes como que Dios no está contigo, donde piensas en sí como que de repente pues chale, ya no la vas a librar de esta, ya no la vas a librar de esta. Y yo estaba pensando en diferentes pasajes bíblicos donde literalmente hay personas que se sienten desesperadas o se sienten así como con falta de esperanza, ánimo o confianza en Dios. Y podcast escucha, se me vino mucho a la mente un pasaje bíblico donde hay una tormenta bueno, ahorita vamos a leer en dónde. Y básicamente los discípulos están angustiados. Jesús, Dios mismo, está ahí con ellos. Pero a pesar de que Dios mismo está ahí con ellos, ellos se sienten desamparados. Y yo básicamente quería pues hablarte de esto en este podcast, en este episodio número 19. Otra vez, aplausos, podcast, escucha a ti que estás aquí en el episodio número 19 de este tu podcast de Julio Suárez con Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú ya me puedes llamar Julio Suárez, podcast, escucha. El caso es que se me vino mucho a la mente este sentimiento de que ¿cuántas veces quizás tú y yo nos hemos sentido como ese pato con la garra del águila en su cuello y que nos hemos sentido como de esta ya no salgo, que nos hemos sentido como ¿dónde estás, Dios? ¿Qué no prometiste que me ibas a ayudar? ¿Qué acaso, y es quizás lo que le vamos a titular a este episodio, podcast escucha, ¿que acaso no te importo? ¿Que acaso no te importa que ya me estoy hundiendo en esta tempestad? El caso es que esta historia del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Y básicamente dice esto, podcast escucha. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, y este versículo quiero que lo sientas, podcast escucha. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Y yo quiero que más o menos tengas esta imagen un poquito más dentro, podcast escucha, de tu corazón en este momento que estás escuchando este podcast. Imagínate que piensas que te vas a morir. Imagínate que ya no puedes más. Imagínate que ya has agotado todos los recursos que tú pensaste que tenías para poder salir de esta circunstancia mala, de este temporal, que lo cual quiere decir en esta historia, quiere decir tempestad, de esta lluvia tan fuerte que está cayendo sobre ti en este momento en tu vida. Ya sea porque has perdido tu trabajo, ya sea porque estás pasando por un divorcio, ya sea porque te has enterado de que quizás a tu hija está embarazada o tu hijo está en la cárcel, ya sea porque, como te decían, estás pasando por una muerte, como lo está pasando mi familia en Florida, por una muerte en tu familia, ya sea porque tú o alguien a quien tú amas ha sido diagnosticado con algo pues muy difícil, ya sea lo que sea, podcast escucha, ya sea porque en estos momentos de pandemia tú te sientes tan ansioso o ansiosa porque no puedes estar con gente, lo cual te da mucha pues energía y te da mucha paz. Ya sea que estés pasando por cualquier tempestad, por cualquier lluvia, por cualquier huracán en tu vida, podcast escucha, y de repente leemos esto. Mientras que todo esto está pasando, Jesús dormía en la popa, o sea, abajo del barco, sobre un cojín. O sea, mientras que tú estás pasando los peores momentos de tu vida, de repente se siente, quizás, que a Dios no le importas. De repente quizás has sentido como, yo estoy pasando por estos problemas tan graves,
Yo estoy pasando, me están corriendo de mi casa porque no he podido dar un pago por los últimos 10 meses. Y sientes que quizás Dios está dormido. Quizás sientes una angustia en contra de Dios, en contra de la vida. Y podcast escucha, así fue como se sintieron los apóstoles en este momento, en esta historia. Se sintieron quizás ese pato se sintió teniendo la garra de esa águila en su, o de este águila, no sé cómo se dice, ahí me dices tú después, en su cuello. Y básicamente esto es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 38, otra vez, mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Y ahí lo que dice eso, sobre un cojín, se me hace como muy curioso que dice eso la palabra de Dios, sobre un cojín. O sea, usualmente en un cojín es un momento, es como un lugar donde vas a estar a gusto, donde vas a estar descansando. Y se me hace bien como una ¿cómo te explico? ¿Cómo lo puedo decir? Porque no me llega la palabra a la boca en este momento. Como un contraste, esa es la palabra, como un contraste tan curioso, porque me imagino a los discípulos, ellos, pues dice la palabra de Dios que se estaba llenando la barca de agua, o sea, las olas estaban supremamente grandes, o sea, estaban pasando un momento bien difícil, un momento donde estaban desagusto, uncomfortable, donde no estaban a gusto. Y mientras tanto Jesús dormido sobre un cojín, o sea, dormido agustamente, o sea, es como que si la palabra de Dios, como que cuando yo leí esto, mira Señor, tus discípulos bien desagusto, pero tú, bien a gusto. Y que Dios me perdone, pero eso es lo que pensé. Yo estoy aquí completamente sincero en este podcast contigo, podcast escucha, pero básicamente ese pensamiento llegó a mi mente, como, mira, qué a gusto. Mientras tanto Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Y esta siguiente frase llamó tanto mi atención. Dice, entonces lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? En otro evangelio, se me hace que en el evangelio según San Mateo, cuando cuenta esta historia, dice, ¿qué acaso no te importa que nos estamos muriendo? ¿Que vamos a perecer? ¿Que vamos a morirnos? ¿Que acaso, o sea, si yo lo traduzco de repente al vocabulario que yo uso de repente en mi interior, ¿que acaso te valgo? ¿Te valgo más? ¿No te importo, Señor? Y yo quiero que tú, o sea, yo sé que hay mucha gente que está escuchando este episodio que dice, ay, Julio, no puedo creer que hayas dicho eso, pero hay que ser completamente sinceros, podcast escucha. No me digas que tú nunca te has sentido así como con eso, diciéndole a Dios, ¿que acaso te valgo? ¿Que acaso no te importo? ¿Que acaso no te importa que me estoy muriendo, que me estoy hundiendo, Señor? ¿A poco no te importa que llevo pasando depresión por los 5 meses anteriores? Puedes decir quizás tú, podcast escucha. ¿Que acaso no te importa, Señor, que estoy tan débil en mi fe, que estoy cayendo recurrentemente en estos pecados, en estas adicciones? Tú puedes decirle eso, quizás, podcast escucha, yo sé que yo se lo he dicho. ¿Que acaso no te importa que pasó esta tragedia en mi familia, Señor? ¿Me estás mandando otra? Parece que estás dormido allá en el cielo, Señor. Parece como que no te importo. Parece como que me estás mandando males más graves a mí que a otras personas. Señor, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estás permitiendo estas cosas? ¿Que acaso no eres tú el que dijo que si caminaba contigo tú me protegerías de todo mal? ¿Que acaso mi esperanza no está en ti, que hiciste el cielo y la tierra? ¿Que acaso mi esperanza no viene de ti? ¿Por qué no me ayudas?
Y podcast escucha, la verdad, yo no sé si alguna vez tú te has sentido así. Yo te voy a ser sincero, yo sí me he sentido así. Que Dios me perdone, pero hasta un como enojo con Dios. Un decirle a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Que no me prometiste esto, esto y esto y esto? ¿Que no dijiste que a pesar de que yo fuera infiel, tú serías fiel a tu palabra y tus promesas? ¿Qué está pasando, Señor? Y para serte completamente sincero, podcast escucha, yo siento que en este episodio hay gente escuchando que se ha sentido de esa manera, ya sea en este momento en su vida o en momentos anteriores en su vida. Y te puedo asegurar de que si tú no eres ni una de esas personas que nunca has sentido o que no te sientes de esa manera en este momento, quizás llegará el día donde sí te vas a sentir así. Pero hoy, este podcast yo básicamente te quiero hacer este punto. Tú puedes reclamarle a Dios, pero con amor. O sea, yo quiero que tu podcast escucha, que está escuchando, a través de este episodio, tu confianza en Dios crezca. Que sepas que tú, como hijo de Dios, o sea, tú puedes reclamarle. Yo sé que quizás, o sea, yo sé que y aún en el momento de reclamarle a Dios, quizás tú piensas que tú estás pecando, pero si lo estás haciendo con amor, si lo estás haciendo con reverencia, podcast escucha, quiero decirte y serte completamente sincero de que si estás enojado con Dios, díselo. Si estás disgustado con las circunstancias que Él ha permitido en tu vida, díselo, podcast escucha. Díselo. Gritando, díselo con tus propios vocabularios, con tus propias palabras que usas en tu vocabulario. Podcast escucha, yo a través de este episodio te quiero dar el permiso, si tú nunca antes pensaste que lo tenías, de decirte que Dios es más grande que tus reclamos. Dios es más grande que tus lamentaciones. Dios es más grande que cualquier cosa que tú le puedas decir. Podcast escucha. Él entiende, Él sabe. Y yo en este día, yo básicamente quiero, porque no quiero que tu relación con Dios sea una relación falsa. No quiero que tú siempre, oh sí, Señor, tú eres grande, tú eres santo, y de repente dentro de tu corazón estás rencoroso contra Él porque está permitiendo ciertos problemas en tu vida. O sea, sí, podcast escucha, quiero que siempre seas reverente con Dios. Yo quiero que siempre seas reverente con Dios, pero no quiero que confundas la reverencia con la falta de honestidad en tu vida. No quiero que tú no le cuentes tus problemas, tus frustraciones, lo que te hace desgreñarte de repente. Y que tú pienses que eso es falta. Si tú le dices eso a Dios, si tú vas delante del Santísimo y le dices, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, ya estoy harto de mi matrimonio. Yo no quiero que tú pienses que eso es una ofensa contra Dios, porque no lo es. Al contrario, le estás diciendo a Dios, estás siendo humilde y estás siendo sincero con Dios, y Él ama esas dos cualidades. Podcast escucha. Y en esta semana he estado pensando en eso. O sea, ¿qué tal si yo fuera ese pato que tiene esa garra de esa águila en el pescuezo? O sea, en ese momento lo que tengo es sinceridad. Yo puedo gritar, yo puedo reclamarle a Dios, yo puedo decirle como Job. Podcast escucha. Estaba escuchando un podcast que se llama La Biblia en un año, The Bible in a Year, con Father Mike Schmidt, el padre Mike Schmidt. Es un podcast muy, muy chido que yo te lo recomiendo, podcast escucha, The Bible in a Year. Y estamos en este momento leyendo, el padre ahí está leyendo a través de la vida, del libro de la vida de Job, el libro de Job, y estamos viendo cómo los amigos de Job están hablando todo lo que dice la Biblia, están hablando de Dios muchísimo. Ellos están hablando con Job y le están hablando a Job acerca de Dios. Pero podcast escucha, estaba escuchando en un libro de Peter Kraft, que básicamente decía, no recuerdo cuál libro exactamente, son como las 3 filosofías de la vida o algo así. Y básicamente en este libro, cuando Peter Kraft está hablando acerca del libro de Job, dice, el problema es que lo particular o lo curioso en este encuentro de los amigos de Job con Job, cuando Job está sufriendo tanto,
lo cual se podría ver injustamente. El problema es este. El problema es que los amigos de Job le estaban hablando a Job acerca de Dios. O sea, lo que ellos están haciendo es hablar acerca de Dios. Pero dice Peter Kreeft, dice, lo que Job hace al último, que es su salvación, que es lo que le ayudó a él en estos problemas tan graves en su vida, fue que en vez de hablar de Dios, él empezó a hablar con Dios. Él empezó a lamentarse con Dios. Él empezó a decirle a Dios honestamente cómo es que se sentía en ese momento en su vida. Y esa es la diferencia, dice Peter Kreeft. Los amigos de Job le hablaron acerca de Dios, pero Job habló con Dios. Y eso es básicamente lo que te quiero decir en este podcast escucha, que quizás tú tienes problemas, disgustos, lamentaciones, o sea, estás pasando quizás por un momento difícil en tu vida. Yo te quiero decir en este momento, te quiero dar la libertad de que tú puedes ir con esos reclamos, con esas quejas a Dios mismo. You don't need to bottle it all up inside. No tienes que ahogarte en esas quejas, en esos malos sentimientos. Puedes ir a dejarlos a los pies del Santísimo Sacramento del altar. Yo te voy a ser completamente sincero, podcast escucha. Yo hace años decidí ir a visitar a Jesús todos los días. Y yo sé que algunas veces se me pasa, algunas veces no puedo, porque por ejemplo este fin de semana no pude visitar una iglesia 2 días porque estábamos en el aeropuerto literalmente todo el día. Salimos como desde las 5 de la mañana, llegamos allá a Florida como a las 9, 10 de la noche, allá a la casa de mi cuñado y pues yo no sé dónde está una iglesia católica ahí, no les voy a decir, llévame a una iglesia ahorita, pero pues ya vi dónde estaba, ahora sí ya la siguiente vez que vaya sí voy a hacerlo, pero, o sea, aparte de las vacaciones, yo he decidido ir a visitar a Dios pues todos los días, el Santísimo Sacramento del altar, todos los días, porque ahí está realmente Jesús. Y te voy a decir completamente sincero, aquí podcast escucha, ha habido días donde yo le he gritado a Dios y le he llorado a Dios y le he reclamado a Dios. Y voy a serte completamente sincero, podcast escucha, a pesar de que suene mal, a pesar de que suene como quién soy yo para reclamarle a Dios, y la verdad sí, quién soy yo para reclamarle a Dios, te voy a decir quién soy. Soy un hijo de Dios. Y mi papá es más grande que mis quejas. Y yo puedo ahí estar enfrente del Santísimo Sacramento. Yo puedo ir ahí. Y no tengo que ser fake. No tengo que ser mentiroso delante de mi papá, delante de Jesús, delante de su presencia, delante de su Espíritu Santo. No, ella sabe lo que voy a decir antes de que yo abra mi boca. Entonces me conviene más a mí cuando yo, pues lógicamente, soy sincero desde el principio. ¿Sabes qué, Señor? Estoy completamente frustrado con mi trabajo, ya no quiero trabajar ahí. O, ¿sabes qué, Señor? Estoy completamente frustrado con mi ministerio, parece que no está pasando nada y de repente yo no sé qué hacer, me quiero dar por vencido. ¿Qué no dijiste, Señor? Que tú me ibas a bendecir, ¿qué no dijiste? O sea, podcast escucha, yo dejo mi corazón delante del altar. Lloro, reclamo, chillo. O sea, imagínate los mocos, lágrimas, todo. Podcast escucha. Pero Dios es más grande que todo eso. Y es lo que te quiero decir. No tengas miedo de ser completamente sincero con Dios. Y la razón por la cual esto se me vino a la mente es que quiero que veamos otra vez exactamente esto. Voy a leer este pasaje otra vez. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal, o una gran tempestad, y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces, él se despertó, se encaró con el viento y le dijo al mar: Cállate,
cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? Todavía no tienen fe. Pero ellos estaban muy asombrados, muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pero este es el punto, podcast escucha, que te quiero decir en este momento. Este es el punto de este podcast, básicamente, de este episodio número 19, podcast escucha, este es el punto. Y es este, que dice: de pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la barca que se iba llenando de agua. Y yo quiero que te imagines en estás en una barca y las aguas, las olas le están, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que dice aquí tan chida? Dice: se estrellaban en contra de la barca. Imagínate olas estrellándose en contra de la barca, moviendo la barca para un lado, para otro. Dice la palabra de Dios que la barca se estaba llenando de agua. Y yo me imagino, si Jesús está pues hasta abajo, yo me imagino que el agua se está quizás metiendo hasta abajo también, podcast escucha, porque si se está metiendo el agua en la barca, también se está metiendo en la popa. El caso es este, podcast escucha, y este es el punto de este podcast. El viento no despertó a Dios. Las olas no despertaron a Jesús. El estrellamiento de esas olas en la barca no despertaron a Jesús. El agua dentro de la barca no despertó a Jesús. La barca moviéndose de un lado a otro, siendo azotada por las olas, no despertó a Jesús. O sea, ¿sabes qué, podcast escucha? Todas las circunstancias malas que estaban pasando los discípulos en ese momento no despertaron a Jesús. ¿Sabes qué sí fue lo que despertó a Jesús? El reclamo, la oración, la pregunta de sus discípulos. O sea, Jesús, yo me imagino a Jesús, están las olas, está el agua, porque así se oye el agua, está todo eso. Jesús dormido en el cojín tranquilo, porque Él es más grande que todas las cosas y esas cosas no le importan tanto, porque Él sabe bien que Él puede solucionarnos y que este no es el final. No lo despertó nada de eso, porque se escucha. Lo que sí despertó a Jesús fue la súplica de sus discípulos. Yo quiero decirte que no le tengas miedo a reclamarle a Dios. Hazlo con amor. Hazlo con reverencia. Y quizás este último punto, ya más o menos para terminar, quiero compartir contigo dos partes bíblicas. Y una está en la carta de los Hebreos. Y básicamente dice esto en la carta de los Hebreos, que llamó mucho mi atención esta semana. Y básicamente dice esto, la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículo 7 en adelante, dice esto: en los días de su vida mortal, hablando de Jesús, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Básicamente esto, podcast escucha, dice esto, te lo voy a leer otra vez para que veas qué impactante, cuánto tocó esto mi corazón esta semana. Dice así: en los días de la vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas. Podcast escucha esto otra vez. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas. O sea, estamos hablando con grandes clamores y lágrimas, podcast escucha, pero luego la palabra de Dios dice: y fue escuchado por su actitud reverente. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Quiero que entiendas esto, podcast escucha. Muchos de nosotros en este caminar con Jesús, en este caminar con Dios, hemos pensado que la reverencia es algo así como, su reverencia, así como
Yo solamente le hablo a Dios así. Yo solamente le hablo a Dios en este tono de voz. Y te doy gracias, Diosito. Amén. Eres el mejor Dios. Gloria a ti, Señor. Sí, amén, aleluya. O algo así. Y pensamos que cuando decimos reverencia, o sea, estamos hablando de alguien que siempre está hablando con un tono de voz así. O sea, confundimos la reverencia con algo con una que a veces es como pasividad, se podría decir. No siempre, pero algunas veces es pasividad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pensamos que eso es muchísimo más reverente que decirle a Dios: ¿qué está pasando en mi vida, Señor? ¿Por qué no vienes a ayudarme? ¡Chales! Llorando, con lágrimas, con moco, con todo eso. Nosotros le llamamos reverente, quizás podcast escuche, y este es un grave error que yo tenía antes. Un grave error de que tú piensas que Dios es más grande y no puede con tus sentimientos, que si tú eres completamente honesto con Dios, Él se va a decir: no, ¿cómo te atreves a hablarme así? No, ese no es el Dios al cual servimos, podcast escucha. En este pasaje bíblico vemos cómo Jesús fue escuchado por su actitud reverente. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál fue su actitud reverente? Y la palabra de Dios nos dice, ahí mismo dice: en esos días, en los días de su vida mortal, presentó Jesús ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas. Y fue escuchado por su actitud reverente. Yo quiero que tú aprendas en este podcast escucha, que clamores y lágrimas no quiere decir irreverencia, sino que quizás, como en el caso de Jesús, en este versículo bíblico de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, quizás quiera decir completamente lo contrario. Quizás de repente esos clamores que tienes dentro, esas lágrimas que todavía no te atreves a derramar enfrente de Dios, ese es el signo de reverencia. Eso sería una actitud muchísimo más reverente, porque quizás por primera vez en tu vida podrías admitir que estás enojado con Dios. Podrías admitir que tan frustrado estás, especialmente por este año pasado que acabamos de pasar, o especialmente por las cosas que han estado pasando en tu vida. Yo quiero que este podcast escucha, te ayude a realmente darte el permiso de reclamarle a Dios. Una vez había un sacerdote que dio un sermón acerca de eso y decía: no quiero que reniegues, pero sí quiero que le reclames. El reniego es nomás así como él básicamente ponía una diferencia, un contraste entre los dos para dar a entender básicamente el mismo punto que yo te estoy dando en este podcast, que gritar, reclamar, clamores y lágrimas no quiere decir que estés siendo irreverente contra Dios, no, sino que quizás muchas veces quiere decir todo lo contrario, porque demuestra que tú realmente le estás poniendo le estás teniendo confianza y esperanza a aquel que puede salvarte de la muerte, como decía este pasaje bíblico. Y básicamente el sacerdote decía esto, decía: no reniegues, pero sí reclama. Porque cuando le reclamas a Dios, cuando tú abres tu corazón a Dios de esa manera, entonces estás siendo honesto con Él. Le estás diciendo realmente dónde te duele, le estás diciendo realmente qué es lo que está pasando, realmente cómo te sientes. Y Dios puede hacer tanto con tu honesta oración, con tu oración honesta. Así que podcast escucha, básicamente te quiero decir eso. Y ya para terminar, quisiera contarte una historia un día, ya para terminar, y compartir contigo esta última escritura que Dios puso en mi corazón para compartir contigo. Había una etapa de mi vida donde yo estaba pasando literalmente por problemas grandes, estaba pasando por una aridez espiritual que literalmente parecía como que nada me estaba saliendo bien, parecía como que Dios no estaba conmigo y parecía tantas cosas. El caso es que estuve orando y yo no sabía que en la Biblia
podcast escucha, te estoy siendo completamente sincero. Yo no sabía que en la Biblia había un libro que se llamaba Lamentaciones. Pero recuerdo que yo le estaba reclamando a Dios. Yo recuerdo que yo estaba en mi troca fuera de la iglesia de San Antonio. Ya era noche, ya eran quizás como las 10, 11 o quizás más tarde de la noche. Ahí en San Antonio de Padua, en Oakley, California. Yo estaba ahí en mi troca amarilla. Algunos ya la conocen, ya saben cómo se ve. Y yo estaba ahí literalmente llorando, clamando al cielo, angustiado, herido y enojado con Dios. Y recuerdo que en mi corazón le dije, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué? Si tú según estás aquí, ¿por qué no me respondes? Algo así le dije. Pero recuerdo que en mi corazón, en mi chillar, en mi dolor. Espérame, que se va a acabar aquí la pila. El caso es que estaba así, podcast escuché diciendo, ¿por qué no me respondes? Y de repente en mi corazón, como ya te expliqué, yo no sabía que en la Biblia había un libro que se llamaba Lamentaciones. Y sentí en mi corazón, no escuché como con mis oídos, eso estaría muy chido, una voz que me decía, lee, básicamente me decía esto, abre tu Biblia, ve al libro de Lamentaciones y empieza a leer en el capítulo 3. Y yo nunca, o sea, no es como que si lo siento esto muchas veces, ha sido como contadas las veces que yo he sentido algo tan específico en mi oración, podcast escucha. El caso es que yo reclamándole tanto a Dios, no, ni siquiera hay un libro de Lamentaciones. Y otra vez escuché en mi corazón, abre tu Biblia, ve al libro de Lamentaciones y empieza a leer en el capítulo 3. Y yo, pues no, pues es que escucha lo que te estoy diciendo, no me entiendes. Y otra vez la voz en mi corazón. Abre tu Biblia, el libro de Lamentaciones, y empieza a leer en el capítulo 3. Entonces, abrí mi Biblia y empecé a leer. O busqué, porque literalmente busqué en el índice dónde estaría un libro de Lamentaciones, y vi que sí había un libro de Lamentaciones, podcast escucha. Como te dije, yo no sabía que había un libro de Lamentaciones. El caso es que pues busqué dónde estaba ese libro, lo encontré, fui al capítulo 3 y básicamente empecé a leer capítulo 3 y describía exactamente cómo me sentía en ese momento, podcast escucha. Yo quisiera compartirlo contigo en este día, porque leí desde el versículo 1 más o menos hasta el versículo 23 o algo así, o 24. Ahorita lo vamos a leer. Y vi cómo Dios no le había disgustado mi reclamo en ese momento, porque fue hecho con amor. Fue hecho desde un lugar de humildad. Pero sí fue un reclamo. Pero Dios no estaba reprochándome por mi reclamo, sino que más bien me estaba confortando. Y yo quisiera leer este pasaje bíblico, y básicamente es como ya te dije, cómo me sentía en ese momento de mi vida. Y quizás es también como tú te sientes en este momento de tu vida, y Dios quiere usar este pasaje bíblico para traerte confianza y paz y esperanza a su santo nombre, y que tu relación con Él de este día en adelante, después de que escuches este podcast en adelante, a pesar de que te sientas como que un águila tiene sus garras en tu pescuezo, podcast escucha, tú puedas decir que no vas a perder la esperanza en Dios. Y más aún, que tu relación con Dios va a ser aún más real, aún más humilde, aún como más perfecta, aún en estos momentos difíciles en tu vida. El caso es que aquí está, podcast escucha, Lamentaciones, capítulo 3, empezando desde el versículo 1. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo del furor de Dios. Él me llevó y me obligó a caminar en tinieblas y oscuridad. Vuelve y revuelve todo el día su mano contra mí solo. Consumió mi carne y mi piel y quebró mis huesos. Edificó contra mí un muro. Me cercó de veneno y de dolor. Me mandó vivir en las tinieblas, como los muertos de antaño. Me encarceló y no puedo salir. Me puso pesadas cadenas.
Por más que grito y pido auxilio, Él sofoca mi súplica. Cercó mi camino con piedras enormes, confundió mis senderos. Ha sido para mí como oso en acecho y león en escondite. Complicando mis caminos me destrozó, me dejó hecho un horror. Preparó su arco y me puso como blanco de sus flechas. Clavó en mi espalda sus dardos sacados de la caja. Me hizo burla de todo mi pueblo. La cantinela todo el día. Me colmó de amargura. Me dio a beber ajenjo. Quebró mis dientes con una piedra. Me revolcó en la ceniza. Mi alma está alejada de la paz y ha olvidado la dicha. Entonces dije, mi esperanza se perdió igual que mi confianza en el Señor. Acuérdate de mi miseria y vida errante, de mi ajenjo y amargor. Mi alma recuerda así y se me hunde. Esto reflexiono en mi corazón y por ello esperaré. El amor del Señor no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Dice mi alma, el Señor es mi Padre, por eso en Él esperaré. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Podcast escucha, espero que quizás a través de este libro de Lamentaciones capítulo 3 del versículo 1 hasta el 24 o 25, ojalá y veas que ese reclamo con el cual empieza este capítulo en este libro de Lamentaciones no termina en reclamo, sino que termina en confianza. Y podcast escucha, es exactamente lo que me pasó a mí en ese día donde te dije que le estaba reclamando a Dios. Estaba abriendo mi corazón completamente destruido delante de Él. Y le estaba diciendo esto y puso en mi corazón este pasaje bíblico que yo ni siquiera sabía que existía. Y se me hizo tan bonito, podcast escucha, porque básicamente pasó en mi vida lo que pasa en este pasaje bíblico. Sí, le estuve reclamando a Dios. Sí, le estuve diciendo que estaba enojado con Él. Sí, le estuve diciendo cualquier cosa. O sea, todo, completamente honesto. Sé completamente honesto con Jesús. No, Él ya sabe lo que llevas dentro. No tienes por qué dejar de decirle realmente cómo te sientes. Sé completamente honesto con tu Dios. Cuando yo hice eso, podcast escucha, y como pasó en este versículo, en este capítulo 3 del libro de Lamentaciones, podcast escucha, puedes empezar con ese clamor, con esas lamentaciones, con ese dolor. Cuando estás pasando por algo malo, no pienses que es irreverencia. Los clamores y las lágrimas, como leíamos en la carta a los Hebreos, que estaba hablando acerca de Jesús, que clamó a Dios, quien lo podía salvar de la muerte, con clamor y con lágrimas, con gritos. Podcast escucha, y fue escuchado por su reverencia. Yo quiero que te quites de la mente ese pensar de que tú piensas que cuando le estás reclamando a Dios estás siendo irreverente, sino que más bien seas completamente honesto en tus oraciones, seas completamente honesto con tus emociones, seas completamente honesto contigo mismo y seas completamente honesto, más importante, con Dios delante de Él. Ve y deja sobre Él tus problemas, ve y deja sobre Él tus angustias. Podcast escucha, Él es más grande que tus problemas, Él es más grande que tus lamentaciones, pero sé honesto con Él. Sé completamente honesto con tu Dios. Dile cómo te sientes.
pero que al igual que este pasaje bíblico de Lamentaciones, que tus quejas terminen en confianza, que tus lamentaciones terminen con esperanza, sabiendo estas palabras que dice, que meditó y pensó el profeta que estaba escribiendo este libro, cuando dice: esto reflexiono en mi corazón y por ello esperaré. O sea, esto estoy reflexionando en mi corazón y por ello esperaré. No por mis circunstancias, no porque parezca que a Dios no le importe en este momento, no porque están las olas acechando, están chocando, están estrellándose sobre la barca en la cual estoy en este momento, no porque ya parece que nos estamos hundiendo, sino por esto, que reflexiono en mi corazón y por ello esperaré. El amor del Señor no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias, sino más bien se renuevan cada mañana. Sí, tu fidelidad es grande. Y si tú tienes en tu corazón estas cosas, que tú sepas en tu corazón, podcast escucha, que el amor de Dios no se ha terminado, que sus misericordias son nuevas todos los días. Podcast escucha, es mi oración a través de este podcast que quería compartir contigo, que cuando tú te sientes como que a Dios no le importas, como que a Dios no le importa que te estés hundiendo, como que a Dios no le importa el problema con el cual estés pasando, este podcast y el mensaje que básicamente te quiero dar hoy es: reclámale a Dios. Suplícale con lágrimas, con llanto, abre tu corazón, sé completamente sincero con el dolor que llevas dentro. Y verás que a través de esas lamentaciones sinceras y honestas, con reverencia, podcast escucha, y con amor y confianza en Dios, pues regresa quizás la paz a tu corazón. Que Dios te bendiga muchísimo. Básicamente es eso, podcast escucha. Déjame saber qué es lo que pensaste acerca pues de eso que decía al principio, de que quizás un Instagram Live cada mes, un bonus a episodio del podcast de Julio Suárez, y si estarías interesado en eso, si te gustaría participar, si es algo que dices, no me interesaría, pues también déjame saber eso. Y también te pedimos que por favor, podcast escucha, tócame la campanita. Yo sé que ya no te lo había dicho en unos 3-4 episodios, pero tócame la campanita, suscríbete, ya sea también pues en los videos de YouTube o también en este podcast, tu podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, donde quiera que escuches estos. Saludos a todas las personas que están escuchando este podcast a través de todo el mundo. Saludos a mi familia allá en Florida y que Dios los bendiga muchísimo. Podcast escucha y ya, vamos a terminar este episodio. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha. Adiós.